Esta semana, en el taller de habilidades de lectura, la semana número 23, tenemos como objetivo leer comprensivamente textos literarios identificando las acciones e ideas principales aplicando estrategias de lectura. Para lograr este objetivo, nosotros vamos a poner en práctica las habilidades de interpretar y relacionar. En relación a esto, ¿cierto? Como hemos dicho en el objetivo de esta semana, del taller de esta semana, vamos a trabajar lo que es género narrativo. Y para ello, ¿cierto? El género narrativo es el tipo de género literario con el que asociamos todos los textos escritos en prosa y que van a relatar, van a contar alguna historia. En relación a esto, identificamos distintos tipos de elementos formales. Elementos formales hace alusión solo a que conforman lo que es la forma misma de este género literario. En un cuento, por ejemplo, una novela, nosotros identificamos una voz ficticia que nos va contando cierto esta historia. Pero esta voz ficticia, que recibe el nombre de narrador, puede ser de dos tipos. Puede ser homodiegético, es decir, que participa de la historia del relato, o puede ser heterodiegético, que no participa de la historia. En cuanto al narrador homodiegético, encontramos al narrador protagonista que utiliza la primera persona gramatical, es decir, yo, para relatar lo que le sucede a él, y encontramos al narrador testigo que utiliza la segunda persona gramatical, es decir, el tú, para contar lo que le sucede a alguien cercano a él y conforma parte, cierto, de las acciones que se están relatando. En cuanto a los narradores heterodiegéticos, encontramos al narrador objetivo que no participa de la historia y que va a relatar todo aquello que puede ver o escuchar. Y tenemos al narrador omnisciente, que es aquel tipo de narrador de conocimiento total. Conoce las acciones, las reacciones, las emociones y el porqué cierto de el actuar de los personajes. La focalización se asocia directamente a un tipo de narrador. Y la focalización se entiende como dónde se va a ubicar el narrador para contar la historia. Nosotros decimos que es focalización cero cuando pertenece al narrador omnisciente. Es decir, que tiene un conocimiento total. Por ejemplo, la angelical dulzura que Madame de Renal debía ser de su carácter y a su felicidad actual solo sufría una ligera alteración cuando daba en pensar en su doncella Elisa. Se ubica fuera del relato, ¿cierto? Pero tiene un conocimiento total. Esa es la focalización cero que se asocia siempre al narrador omnisciente. La focalización interna, por su parte, se asocia al narrador protagonista y al testigo, es decir, a la primera y la segunda persona gramatical. Se va a ubicar dentro del relato, va a participar, ¿cierto?, de esta historia. Nací en Bonn y conozco aquí mucha gente, parientes, conocidos, antiguos condiscípulos. Mis padres viven aquí y mi hermano Leo, quien estudia teología católica, y sigue relatando. Focalización cero, ¿cierto? Y es narrador protagonista en este caso, pero también la focalización interna se asocia con el narrador testigo. Y la focalización externa siempre se asocia al narrador objetivo o de conocimiento relativo. Es decir, que se va a ubicar fuera del relato y solo va a conocer ciertos aspectos de esto que se está relatando. A la izquierda, una mujer con los ojos cerrados, sentada. El hombre que camina no mira nada, nada que no sea la arena que tiene ante él. Entonces, focalización cero siempre es narrador omnisciente, focalización interna siempre es narrador protagonista y testigo, y la focalización externa siempre se asocia con el narrador objetivo o de conocimiento relativo. Los modos o estilos narrativos es la forma en que
escoge, ¿cierto?, el narrador para dar a conocer lo que dicen los personajes o sus pensamientos. El estilo o modo directo es la cita textual, es decir, que habla el narrador, pero da paso para que hable también un personaje dentro de un cuento, de una novela. Estamos hablando de género narrativo. Y tenemos un ejemplo aquí, ¿cierto? Muchas veces los diálogos dentro de los textos narrativos pueden estar marcados por dos puntos y comillas o dos puntos y guión al margen. En este caso, me miró y dijo, es cierto lo que dice el narrador, hueles mal lo que viene a decir el personaje. El modo indirecto es solo cuando el narrador habla y es él quien va a reproducir los dichos del personaje. Lo miró y le dijo que olía muy mal. En este caso, cierto, no se dio pie para que hable el personaje. Y el modo o estilo indirecto libre es cuando habla el narrador, pero lo hace desde la emocionalidad. Y, cierto, conocemos ya la interioridad del personaje. Habla solo el narrador, como en el estilo indirecto, pero lo hace, cierto, desde el sentir, desde la emocionalidad de este personaje. En cuanto a la disposición del relato, tenemos tres formas de alterar o de ordenar, ¿cierto?, los acontecimientos. Y va a ser ab ovo cuando se parte desde el inicio, ¿cierto?, en un orden lineal cronológico. Y media res, si es que se parte, ¿cierto?, relatando desde el conflicto, desde la mitad de la historia, o va a ser in extrema res cuando se comienza el relato, ¿cierto?, un cuento, una novela, desde lo que es el final de la historia. Si nosotros tenemos un inicio, un desarrollo y un desenlace, ¿cierto?, dentro de algún acontecimiento que sucedió, si iniciamos en ab ovo vamos a tener el inicio, el desarrollo y el desenlace en orden cronológico, lineal. Va a ser in media res, sí, tenemos el desarrollo primero, lo primero que nos cuentan es el desarrollo y luego, ¿cierto?, nos vienen a contar el inicio y el desenlace. Y en extrema res es cuando nos parten contando, ¿cierto?, el desenlace y luego nos cuentan las dos partes anteriores. Dentro de una narración, nosotros podemos encontrar ciertas, alteraciones temporales. Cuando no hay alteraciones, se dice, cierto, que es un tiempo cronológico, sin alteraciones de temporalidad. Pero si hay saltos al pasado, si hay recuerdos, es una analepsis. Si el recuerdo que se está relatando es muy extenso, es un raconto, una analepsis, cierto, de tipo raconto. Si el recuerdo que se está relatando es muy breve, es un flashback. Por otra parte, si hay una proyección hacia el futuro, es una prolepsis. Si es extensa en su narración, es una premonición, y si es que es breve en la narración, es un flash forward. En cuanto a los tipos de personaje, tenemos cierto personaje de acuerdo a su importancia, los personajes principales, quienes dan cierto sentido a la historia como tal, son los protagonistas, tenemos también los personajes secundarios y los incidentales, que son aquellos esporádicos, ¿cierto?, que no tienen tanta relevancia dentro de la historia, aparecen un par de veces, pero su aparición, ¿cierto?, es para cambiar todo el sentido del relato, para darle movilidad a la historia. De acuerdo a los personajes y su desarrollo de los acontecimientos, tenemos planos y redondos o dinámicos o en relieve, ¿cierto? De acuerdo a cómo interactúan y lo mismo, ¿cierto? De acuerdo a su relación con la acción. ¿Son estáticos o son dinámicos o evolutivos? Hemos hecho un resumen muy general de lo que es el género narrativo y sus elementos formales. Ahora, antes de comenzar a leer, porque hemos hecho el resumen de lo que es el género narrativo, para recordar, ¿cierto?, y refrescar ciertos contenidos teóricos, que siempre es importante tener a la mano. Antes de comenzar a leer, ¿te imaginas qué es el trabajo en una mina de carbón? ¿Cómo te imaginas que es este trabajo en una mina de carbón?
La segunda pregunta, ¿qué querrán decir las siguientes expresiones? Y las vamos a definir con nuestras palabras. Zumbar los oídos, lóbregas paredes, cuerpecillo endeble. ¿Qué podrán significar estos términos? Y la tercera pregunta, aquí se me saltó, ¿cierto? No me di cuenta, pero este es el número 2. Y la tercera pregunta es, ¿te parece bien que un niño deba trabajar en una mina de carbón? Si ustedes me dicen que sí o si dicen que no es cierto, las razones de el por qué están señalando sí o no. Esta semana nosotros vamos a trabajar el cuento de Baldomero Lillo, La compuerta número 12. No es el texto completo, sino que es una adaptación de esta historia de este escritor chileno. Comenzamos con la lectura entonces de este cuento. Pablo se aferró instintivamente a las piernas de su padre. Zumbábanle los oídos y el piso que huía debajo de sus pies le producía una extraña sensación de angustia. El viejo tomó de la mano al pequeño y juntos se internaron en el negro túnel. Eran de los primeros en llegar y el movimiento de la mina no empezaba aún. De la galería bastante alta para permitir al minero erguir su elevada talla, solo se distinguía parte de la techumbre cruzada por gruesos maderos. Las paredes laterales permanecían invisibles en la oscuridad profunda que llenaban la vasta y lobrega excavación. A 40 metros del pique se detuvieron ante una especie de gruta excavada en la roca. Del techo agrietado, de color de hollín, colgaba un candil de hoja de lata cuyo macilento resplandor daba a la estancia la apariencia de una cripta enlutada y llena de sombras. En el fondo, sentado delante de una mesa, un hombre pequeño, ya entrado en años, hacía anotaciones en un enorme registro. Su negro traje hacía resaltar la palidez del rostro surcado por profundas arrugas. Al ruido de pasos levantó la cabeza y fijó una mirada interrogadora en el viejo minero, quien avanzó con timidez, diciendo con voz llena de sumisión y de respeto: Señor, aquí traigo al chico. Los ojos penetrantes del capataz abarcaron de una ojeada el cuerpecillo endeble del muchacho, sus delgados miembros y la infantil inconsciencia del moreno rostro, en el que brillaban dos ojos muy abiertos como de medrosa bestezuela. Lo impresionaron desfavorablemente y su corazón endurecido por el espectáculo diario de tantas miserias experimentó una piadosa sacudida a la vista de aquel pequeñuelo arrancado de sus juegos infantiles y condenado como tantas infelices criaturas, a languidecer miserablemente en las humildes galerías, junto a las puertas de ventilación. Las duras líneas de su rostro se suavizaron y con fingida aspereza le dijo al viejo, que muy inquieto por aquel examen fijaba en él una ansiosa mirada: Hombre, este muchacho es todavía muy débil para el trabajo. ¿Es hijo tuyo? Sí, señor. Pues deberías tener lástima de sus pocos años y antes de enterrarlo aquí, enviarlo a la escuela por algún tiempo. Señor, balbuceó la voz ruda del minero en la que vibraba un acento de dolorosa súplica. Somos 6 en casa y uno solo el que trabaja. Pablo cumplió ya los 8 años y debe ganar el pan que come, y como hijo de mineros, su oficio será el de los mayores, el de sus mayores, que no tuvieron nunca otra escuela que la mina. Su voz opaca y temblorosa se extinguió repentinamente en un acceso de tos, pero sus ojos húmedos imploraban con tal insistencia que el capataz, vencido por aquel mudo ruego, llevó a sus labios un silbato y arrancó de él un sonido agudo que repercutió a lo lejos en la desierta galería. Oyóse un rumor de pasos precipitados y una oscura silueta se dibujó en el hueco de la puerta. Juan, exclamó el hombrecillo, dirigiéndose al recién llegado, lleva este chico a la compuerta número 12. Reemplazará al hijo de José, el carretillero, aplastado ayer por la corrida. Y volviéndose bruscamente hacia el viejo, que empezaba a murmurar una frase de agradecimiento, díjole con tono duro y severo: He visto que en la última semana no has alcanzado a los 5 cajones, que es el mínimo diario que se exige a cada berretero. No olvides que si esto sucede otra vez, será preciso darte de baja para que ocupe tu sitio otro más activo. Y haciendo con la diestra un ademán enérgico, lo despidió. ¿Qué les ha parecido la historia, la adaptación, cierto, de la obra de Baldomero Lillo, La compuerta número 12? Ahora bien, después de realizar la lectura, vamos a marcar con una X dos acciones principales del relato.
principales, aquellas, ¿cierto?, que si las eliminamos de la historia, esta historia, ¿cierto?, perdería todo su sentido. Son las acciones fundamentales, que sin ellas no ocurriría el relato. A Pablo le zumbaban los oídos cuando baja a la mina. ¿Es una acción principal o no? El padre lleva a Pablo a trabajar en la mina porque ya tiene 8 años. El capataz está sentado en una mesa haciendo anotaciones en un registro y el capataz trata de convencer al minero para que no deje trabajando a Pablo en la mina. ¿Cuáles son las dos acciones principales del relato, cierto, que se nos presentan en estas 4 oraciones? Solo debemos marcar 2. La siguiente pregunta: ¿cuál alternativa corresponde a una acción que realiza el padre de Pablo? ¿Ordena llevar a Pablo a la compuerta número 12? ¿Piensa que el muchacho es débil para el trabajo? ¿Lleva a Pablo a trabajar en la mina como le corresponde o amenaza al minero con despedirlo si no cumple? ¿Cuál de estas alternativas es correcta en cuanto a acción que realiza el padre de Pablo? La siguiente pregunta: ¿cuál alternativa corresponde a una acción que realiza el capataz? Ordena llevar a Pablo a la compuerta número 12, justifica su decisión de llevar a Pablo a la mina, llega a primera hora de la mañana al pique o desciende al lobrego agujero de la mina. ¿Cuál es la alternativa correcta? Recordemos que es la acción que realiza el capataz dentro de la narración. Pregunta número 4. ¿Qué hubiese ocurrido si el padre de Pablo decide hacerle caso al capataz y se lleva a Pablo de la mina? ¿Qué creen ustedes que hubiese ocurrido con Pablo? ¿O cómo cambiaría el relato, cierto, que acabamos de leer? Finalmente, la actividad de cierre explica cómo las siguientes acciones influyen en el desarrollo de la historia. La primera acción: el padre de Pablo suplica al capataz que acepte a su hijo en la mina. ¿De qué forma, cierto, influye esta acción dentro del desarrollo de la historia que hemos leído? La siguiente acción: el capataz decide dejar a Pablo trabajando en la compuerta número 12. Debemos, ¿cierto?, explicar cómo estas dos acciones influyen dentro de lo que es el desarrollo como tal de la historia que hemos leído. El desafío de esta semana: debemos buscar el antónimo de estas 15 palabras que tenemos aquí. Buscar, ¿cierto?, el término contrario. ¿Qué será lo opuesto de bonito? El opuesto de triste, de limpio, duro, fácil, dormido, húmedo, llorar, aburrido, abajo, grande, pobre, cerrado, ancho y bajo. ¿Cuáles son los antónimos de estos 15 términos? Y finalmente, no se olviden del horario de clases, que corresponde, ¿cierto?, al taller de habilidades de lectura, para que participen activamente de la clase y vayamos resolviendo, ¿cierto?, como lo hacemos cada semana, la actividad en conjunto y en el horario de clases vía Skype. Nos vemos entonces en el horario que corresponde. Que estén bien.